Muy buen día. A continuación, la finalidad del video presente es explicar el funcionamiento del pagaré y el cheque en materia mercantil. Esto correspondiente a la tercera actividad formativa de la materia de Derecho Mercantil 2 de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Daniel Armando Cortés Campos, con número de DUE CC22073, junto a mi compañero Randy Martín Monterrosa Valladares, con número de DUI MV 21050. Y a continuación se explicará el funcionamiento, quiénes intervienen y los vencimientos de ambos títulos valores. ¿Qué es el pagaré? Bueno, el pagaré es un título a la orden. Es una promesa pura y simple de pagar una cierta cantidad de dinero. El funcionamiento es similar al de la letra de cambio. Sin embargo, hay ciertos aspectos que se diferencian de la letra de cambio. Por ejemplo, en el pagaré solo intervienen dos sujetos principales, los cuales son el librador o suscriptor, quien es el deudor, el beneficiario o acreedor, y en la letra de cambio intervienen tres sujetos, los cuales son el librador, el librado y el beneficiario. Esa es una diferencia en cuanto a la letra de cambio. En el artículo 788 del Código de Comercio se establece una cierta cantidad de requisitos en los cuales se determina el funcionamiento práctico del pagaré, en el que se consta que se debe llevar la mención de ser pagaré insertada en el texto, la promesa incondicional de pagar la suma determinada de dinero, el nombre a la persona a quien se le va a efectuar el pago, en este caso al acreedor, época y lugar de pago, fecha y lugar en que se suscriba el documento y la firma del suscriptor, que este es un requisito sumamente importante, es decir, que en el pagaré tiene que llevar la firma del suscriptor, porque caso contrario, pues estaría perdiendo validez ejecutiva este pagaré, es decir, no podría ser cobrado como un pagaré, siendo así que en este pagaré tiene que ir la firma del suscriptor porque es el principal obligado, a diferencia de la letra de cambio, que quien emite la letra es el acreedor, y en este caso del pagaré la emite el deudor, quien es el suscriptor o librador. Otro aspecto importante también es que al ser un título a la orden, este puede endosarse. Sin embargo, si en el pagaré se inserta la cláusula de no a la orden, este pagaré no puede endosarse, sino que al transferirse los derechos, pues al llevar la cláusula no a la orden, el pagaré solo podrá transferirse o adquirirse por medio de cesión. El pagaré pues es similar a la letra de cambio, pero es importante aclarar que hay ciertos aspectos en los que se diferencia de la letra de cambio. Siendo así que en el artículo 792 del Código de Comercio se establece una cantidad de artículos que le son aplicables al pagaré y que le son aplicables a la letra de cambio. Entonces, siguiendo con ese artículo, es necesario o es acertado decir que los vencimientos que se le aplican al pagaré son los mismos que se le aplican a la letra de cambio. Son los que están en el artículo 706 del Código de Comercio, que son el vencimiento a la vista, a cierto plazo vista, a cierto plazo fecha y a día fijo. En esta ocasión tenemos el vencimiento a cierto plazo vista, que pues se les son aplicables y pues que lo vamos a desarrollar con este ejemplo que tenemos aquí.
Resulta que María desea poner una venta de pupusas, pero no tiene suficiente dinero o no tiene el capital inicial para seguir o para poner su pupusería. Acude a su primo Raúl y le presta la cantidad de $1000, siendo así María la suscriptora o libradora, y en otras palabras, el deudor, y Raúl convirtiéndose en el beneficiario o el acreedor. Por lo tanto, Raúl quiere asegurarse de que María le va a pagar ese dinero. Entonces viene y le dice a María que necesita una garantía y que le emita un pagaré. María emite el pagaré. Lo emite el 10 de diciembre de 2025 y se emite a 2 meses vista. A 2 meses vista, siendo así que el pagaré vence el 10 de febrero de 2026. Entonces, siendo así que Raúl espera el vencimiento del pagaré, es decir, el 10 de febrero de 2026, para presentar ese pagaré a María y que María lo pague. Siendo así que Raúl no va a presentar el pagaré para aceptación, puesto que solo hay dos sujetos y María es la principal obligada, es decir, ella es la que tiene que pagar. Entonces solo se va a presentar para pago el vencimiento en el vencimiento del pagaré. Entonces, si María paga, todo bien, no hay problema, todo sale bien, siguen siendo primos, amigos, pero si no paga, ahí viene el protesto. Pues si no paga María, Raúl puede, puede levantar protesto por falta de pago después del vencimiento, siendo así que en el artículo 757, inciso 2, se dice o se establece que el protesto se levantará, el protesto por falta de pago se levantará los 15 días hábiles que sigan al del vencimiento. Es decir, que Raúl puede levantar protesto a partir del 11 de febrero de 2026, siendo así que tiene 15 días hábiles para levantar protesto. Y como fecha límite para levantarlo tiene hasta el 3 de marzo de 2026 para levantar el protesto. Es decir que hasta el 3 de marzo están los 15 días hábiles y esos 15 días hábiles Raúl puede levantar protesto en caso de que María no pague. Pues si no se levanta protesto en esta fecha límite, pues Raúl pierde su acción cambiaria directa y pues se le va a dificultar cobrarle a María porque pierde la acción cambiaria vía directa, pierde su acción de cobrar por falta de pago. Entonces, este es el vencimiento a cierto plazo vista, el cual pues se ve efectuado, se ve visto el pagaré. De esta forma, pues hemos explicado el vencimiento a cierto plazo vista en el pagaré. Claramente hay otros vencimientos y pues vamos a seguir con ellos. Pues aquí tenemos otro vencimiento y es el vencimiento a cierto plazo fecha. Es importante aclarar que en el vencimiento anterior a cierto plazo vista, pues el pagaré debe presentarse dentro del año que siga a su fecha. Y anteriormente nosotros lo habíamos puesto a 2 meses vista, pero el pagaré pues debe presentarse dentro del año que siga su fecha. Eso lo contempla el artículo 790 del Código de Comercio. Y en este vencimiento se fija una fecha determinada en la que el pagaré va a vencer y posteriormente puede ser cobrado. Siguiendo con el mismo ejemplo de María y Raúl, pues aquí tenemos que María emite el pagaré el 5 de diciembre de 2025 y lo emite a 30 días fecha, siendo así que eh,
lo emite el 5 de diciembre y pues vence el 4 de enero porque esas 30 días fechas. Posterior a eso, Raúl puede presentar el pagaré para pago el 4 de enero y pues cobrarle a María. Y pues en este caso paga, María paga, pues se, se salda la deuda, pues no paga, ya sabemos que se levanta protesto dentro de los 15 días hábiles posteriores al vencimiento. Es decir, que Raúl puede levantar protesto si María no le paga. Él puede levantar protesto por falta de pago a partir del 5 de enero de 2026 y teniendo los 15 días hábiles que es hasta el 23 de enero de 2026. Y así es como funciona este vencimiento. Y seguimos con el vencimiento a la vista. Este es uno de los vencimientos más utilizados en los pagaré debido a su facilidad de cobro. Y continuando con el ejemplo, pues digamos que María emite el pagaré el 8 de diciembre, pues Raúl eh, espera, qué sé yo, unos días, y si él quiere cobra el 24 de diciembre, no hay ningún problema porque no hay fecha de vencimiento. Y es importante aclarar también que si en el pagaré no se estipula lo que es la fecha de vencimiento, se entenderá que es un pagaré emitido a la vista. Entonces, eso lo regula el artículo 789 del Código de Comercio. Entonces, este vencimiento consiste en que desde el momento en que el acreedor, en este caso Raúl, presenta el pagaré para ejercer el cobro, desde ese momento vence el pagaré y María puede pagarle a Raúl sin ningún problema. En todo caso, paga, no hay problema. No paga, pues igual se levanta protesto y en este caso, a diferencia de los demás vencimientos, este es el único vencimiento en el que se puede levantar protesto por falta de pago el mismo día que se presenta. Es decir, si Raúl presenta el pagaré para cobro el 24 de diciembre, ese mismo día puede levantar protesto por falta de pago. Y es así como funciona este vencimiento. Este es un vencimiento algo sencillo y el más utilizado porque a la gente no le gusta complicarse y de esta forma pues se hace más fácil todo y es el vencimiento que más se utiliza en los pagarés. Y seguimos con el último de los vencimientos, el cual es a día fijo. Este también es uno de los vencimientos más utilizados por su sencillez práctica. Entonces a las personas no les gusta o no les va a gustar complicarse en cuanto a estos temas, así que este es uno de los vencimientos más utilizados también. Y este consiste pues en determinar una fecha en el pagaré, en este caso, en la cual se efectuará el pago de la deuda y siendo así que ese mismo día pues se vence el pagaré. En este caso pues María estipula un cierto día, por ejemplo el 20 de enero, que ese día se compromete a pagar la deuda, emitiendo el pagaré el 15 de diciembre. Y pues Raúl solo tiene que esperar que se llegue el 20 de enero. Él ya está sabedor cuándo puede cobrar y cuándo va a cobrar. No tiene que estar haciendo cálculos en cuanto si se estipula, por ejemplo, de cierto plazo fechas. No tiene que estar haciendo cálculo de meses, esperar vencimientos. No, él solo tiene que esperar el 20 de enero para poder presentar el pagaré, para efectuar su cobro sin complicaciones. Espera el 20 de enero, va donde María, María le paga, todo bien. Si María no le paga, pues Raúl
levanta protesta por falta de pago el día siguiente al del vencimiento del pagaré, siendo así que Raúl puede levantar protesta a partir del 21 de enero y a partir de ahí tiene 15 días hábiles para hacerlo. Y así es como hemos visto los 4 vencimientos del pagaré, que son los mismos que se efectúan en la letra de cambio. Ahora bien, nos ocupa lugar hablar sobre el título valor que es el cheque. Para empezar, el cheque es un título valor que es meramente abstracto, es decir, que no hay un momento bajo el cual este va a depender de la causa por el cual se originó. Para explicar su funcionamiento, primeramente debemos de explicar quiénes intervienen en este título valor. Para empezar tenemos este esquema que es el que generalmente podemos ocupar para explicar cómo es un título valor, en el que tenemos en A como el librador del título, es decir, el cheque. A va a emitir un cheque y va a tener como librado, sea B, a un banco. Esta relación que tiene entre A y B se puede conocer como un contrato de suministro, bajo el cual el banco le ha otorgado una especie de calidad al librador para poder emitir cheques para que un tercero, o sea el beneficiario, pueda cobrarlos en el banco. Esto va a depender de una cuenta corriente que se abre bajo ese contrato de suministros, bajo el cual A va a poder librar ciertos cheques y se van a cobrar bajo esa cuenta corriente. Existe también el dado caso que se puede abrir bajo un contrato de crédito, en el que hasta cierta suma de dinero va a poder emitir cheques, pero bajo un contrato de crédito. Ahora bien, como mencionaba anteriormente, en los dos momentos en los que el librador puede emitir cheques es en dos supuestos: que cuando el librador tenga en el banco un depósito de dinero contra el cual está autorizado a librar cheque, es decir, que quien va a pagar ese cheque es el banco; o en el segundo supuesto, que cuando el banco ha abierto al librador, o sea, a una línea de crédito, autorizándolo a retirarlo por medio de cheques. También es importante aclarar que el beneficiario no tiene alguna relación con el banco librado, es decir, la acción cambiaria en algún dado caso no va a ser en contra del banco. El banco solo está meramente a obligar el monto o la suma estipulada en el cheque, y no a la acción derivada que tenga el no pago del mismo, sino que esto va a ser contra el librador. Asimismo, tendrá acción en contra de los endosantes y los avalistas. Aparte de que, si siendo el cheque un instrumento de pago, el hecho de que el librador no tenga facultad para emitir estos cheques implica una simulación de fondos. Esto genera una responsabilidad penal y no mercantil, porque constituye una estafa del librador en contra del beneficiario. Por lo tanto no existe una acción cambiaria, sino es una responsabilidad penal. Como se mencionó al principio, en este tipo de título valor es importante aclarar que como librado, el único que puede aparecer como tal es el banco, quien obviamente el librador ha girado un cheque en contra de este. También es importante aclarar que si el título es emitido a la orden, se puede transferir por simple endoso, o si es al portador por la simple entrega. Pero si el título, es decir, el cheque, es emitido de forma no negociable, el cheque que es librado con esta cláusula, no se puede transferir por ninguna manera. Solo se puede endosar a una institución bancaria o cobrarlo en ese sentido. Ahora bien, el título valor del cheque no es presentado para aceptación, solo es presentado para pago, a diferencia de la letra de cambio. Va a depender el tiempo que tenga para presentarlo para pago, de su emisión y de dónde sea efectivo el cobro.
Si es el mismo lugar de emisión donde se ha librado el cheque, son 15 días para presentarlo para su pago. Si es dentro de una diferente circunscripción, pero siempre dentro del territorio nacional, se va a tener un mes para presentarlo para pago. Si es emitido en el extranjero para pagarlo dentro del territorio, van a ser 3 meses. Y si es emitido en el territorio nacional para cobrarlo en el extranjero, van a ser 3 meses siempre y cuando las leyes del lugar de cobro no dispongan otra cosa. También es importante aclarar que si bien es cierto la falta de presentación del cheque al cobro dentro de los plazos que, como acabo de mencionar, hace que la calidad del título valor caduque y las acciones cambiarias igualmente. Pero, sin embargo, también es importante mencionar que la falta de presentación del cheque a su cobro dentro de los plazos que acabo de mencionar hace que caduque el documento y que pierda su calidad de título valor y de las acciones cambiarias. Pero si el banco librado tiene suficientes fondos para pagarlo, debe hacerlo, si existen lo suficiente para hacerlo. Ahora bien, en relación a los plazos anteriores, podemos. Ahora bien, en relación a la forma de presentación para pago del cheque, tenemos que el beneficiario lo presenta para pago y el banco, claro, tiene dos opciones. Hay ciertas opciones que el banco tendrá que valorar para el pago. Entre estas están que el librador tenga en el banco librado provisión de fondos, que el cheque sea extendido en los formularios, como ya lo había mencionado, que el banco proporcione, que la firma que quede en el cheque sea confrontada con la que el banco tiene registrada y que el cheque no tenga alguna señal de alteración como enmendaduras o tachaduras o algo por el estilo. Este, Ahora bien, puede ser que paga o que no paga. En el caso que paga, no hay ningún problema. Ahí finaliza el cheque. Pero si no paga, el beneficiario lo que debe de hacer es protestar por falta de pago. Este protesto va a funcionar igual que la forma que la letra de cambio. Esto significa que un día posteriormente al no pagar, un día posterior se cuentan 15 días hábiles que tiene para protestar por falta de pago, el cual se debe de hacer en un acto notarial. ¿Qué nos va a ayudar este protesto? Nos va a ayudar a guardar la acción cambiaria en vía de regreso. Sin embargo, el único obligado cambiario que existe en este supuesto es el librador, no es el librado, porque el librado no es un obligado cambiario en este escenario que es el cheque, sino que va a ser en vía directa el librador y en vía de regreso igualmente en librador. En el supuesto que existan endosantes o avalistas, va a funcionar de igual manera. Se puede va a guardar acción en vía de regreso contra los endosantes, y en algún dado caso, en vía directa contra el librador. Es importante recalcar que este es un clásico ejemplo de cómo se podría endosar el cheque si en algún dado caso el cheque ha sido emitido a la orden, es decir, a persona determinada. Aquí se ha endosado el cheque a D y E, pero si en algún dado caso el último tenedor, es decir, E, cobra el cheque, es decir, lo presenta al banco para pago, y el banco por algún motivo no paga, aquí están los dos supuestos
se pueden dar, y que si pagan no hay ningún problema. Pero si no paga, protesta por falta de pago y guarda acción cambiaria en vía directa siempre contra el librador, o sea, A, y contra los endosantes, que en este caso sería C y D en vía de regreso. Como ya lo había mencionado, el banco en este caso nunca va a ser un obligado cambiario, debido a que no recae sobre él la responsabilidad de cubrir ese pago, solo de responder por la cantidad del cheque, pero no como un obligado cambiario. Asimismo, como lo mencioné al inicio, si el título, a diferencia, es emitido al portador, se puede realizar por la simple entrega, y en el dado caso que se emita el cheque que es no negociable, solo se puede cobrar o realizar su endoso, pero a un banco, no en otro supuesto. Solo eso serían los dos, el supuesto del endoso, o si es no negociable, pues solamente se puede cobrar. Ahora hablaremos sobre el vencimiento del cheque. Anteriormente se había mencionado que para la presentación para el pago tenía cierta fecha, depende si es dentro del mismo territorio, son 15 días, si es siempre en el territorio nacional pero en diferente lugar, sería dentro de un mes, y así sucesivamente. Ahora bien, las acciones cambiarias van a prescribir un año a partir de dos momentos: desde la presentación del cheque para el pago, es decir, que el beneficiario, el último tenedor legítimo del título, se presente para cobrarlo, o desde el día siguiente a aquel en que paguen los obligados cambiarios, es decir, ya sea los endosantes o los avalistas. A partir de estos momentos se cuenta un año, y ahí van a prescribir las acciones cambiarias respectivas del cheque. Otros aspectos importantes a resaltar sobre el cheque es que aun cuando el cheque no haya sido presentado o protestado en tiempo, es decir, los tiempos que habíamos mencionado anteriormente y la forma como ya se había establecido que va a ser igual que en la letra de cambio, eh, el librado, es decir, el banco, debe pagarlo mientras aún tenga fondos del librador para hacerlo. No quiere decir que aunque haya pasado, no se haya protestado, no se haya presentado en tiempo, si se presenta, no es una excusa o una forma de excusarse para no pagarlo si es que el banco tiene los fondos. Ahora bien, otro punto importante es que la muerte o incapacidad del librador, es decir, que una vez emitido el cheque, el librador muere o fallece, el pago del cheque siempre se va a encontrar disponible, o más bien no autoriza esta acción al banco al no pagar o a dejar de pagar el cheque mismo. Ahora, como último punto, hablaremos sobre los tipos de cheques que se pueden emitir. Este es un ejemplo del cheque cruzado, es decir, que va a llevar al anverso, al frente, de alguna manera, dos líneas en paralelo, que donde entre ellas se podrá escribir una institución bancaria específica donde se va a poder llevar el cobro. Si se pone la institución o se establece la institución bancaria, se llama cruzamiento especial. Pero si no se establece una institución bancaria, se dice o se entenderá que se puede cobrar en cualquier institución bancaria. Esto sería un cruzamiento general, ya que no tiene establecido. Y si se pone un banco determinado, pues será un cruzamiento especial, donde solo ahí se podrá realizar efectivo el cobro del cheque. Otro tipo de cheque es el cheque para abono en cuenta. Este cheque específicamente es, a diferencia del cheque cruzado, esto se pone la palabra o la expresión para abono en cuenta al reverso del cheque. Es decir, que este cheque no puede ser cobrado en sentido estricto, sino que necesariamente la suma por el cual va estipulada en el cheque deberá abonarse en la cuenta corriente de la persona favorecida con la razón. Y esa persona favorecida en la razón puede entrar en dos supuestos:
que en primer lugar si el cheque no había sido endosado previamente al beneficiario original, pero si el cheque en segundo caso si se ha endosado al que ha endosado previamente en referencia que hubiera sido puesto, es decir, al último endosatario. Ahora veremos el cheque para moneda en cuenta. A diferencia del cheque cruzado, esta expresión para moneda en cuenta se pondrá al reverso del cheque. Y esto quiere decir que no se podrá cobrar directamente, sino que esta razón es necesariamente para que la suma consignada en el cheque deberá abonarse en la cuenta corriente de la persona favorecida con la razón. Y existen dos supuestos. En primer lugar, que si el cheque no había sido endosado, será la suma para el beneficiario original. Pero si el cheque ha sido endosado, pues será para el último endosatario. Este es otro de los tipos de cheques que, a diferencia, no es específicamente para el cobro, sino que la suma será para la cuenta corriente del último tenedor en ese sentido. Ahora tenemos el cheque certificado. ¿Qué es el cheque certificado? Es aquel que en el anverso o en su reverso también puede ponerse la palabra certificado. Esto quiere decir que el banco librado pone una constancia de que hay fondos suficientes para pagar dicho cheque. La razón eh, tiene como efecto certificar un cheque para que el banco se haga responsable de su pago. Es decir, que el librador, los endosantes y los avalistas ya no responderán por el pago, sino será de ahora en adelante, una vez puesto la certificación, las responsabilidades. Ahora el cheque certificado. El cheque certificado es aquel en el cual consta al frente o al reverso la palabra certificado u otro equivalente. Esta certificación la hace un funcionario del banco autorizado para ello. Y esto quiere decir que el banco librado pone una constancia de que hay fondos suficientes para pagarlo. El efecto de certificar un cheque o de ponerle esta constancia es que el banco se hace responsable de su pago. En consecuencia, por este acto, quedan liberados todos los signatarios del cheque, es decir, el librador, los endosantes y los avalistas, porque en adelante el banco que ha certificado el cheque asume todas las responsabilidades de su pago. Y en adelante ya el cheque certificado no puede circular, sino que el beneficiario solamente puede cobrarlo o hacerlo a abono en cuenta. Ahora el cheque de caja o de gerencia. Este cheque es librado por un banco para hacer un pago a una persona o entregarle fondos en virtud de un crédito que se le ha concedido. Siendo el banco el librador en este caso, es el que responde del pago del mismo. El cheque de caja o de gerencia puede circular, o sea, es decir, pues se puede endosar, con la única limitación de que no puede emitirse al portador. También tenemos el cheque de viajero. El cheque de viajero es un título de valor emitido por un banco que efectúa operaciones de carácter internacional, el cual puede ser efectivo tanto en cualquiera de las sucursales de este banco como en cualquier otro banco que sea su corresponsal. Al ponerse en circulación, estos cheques de viajeros se acompaña de una lista de instituciones bancarias y sus direcciones donde el cheque puede ser cobrado. El cheque es vendido a una persona que desea utilizarlo para trasladar fondos de un lugar a otro. En el acto de emisión, el tomador pone una firma en el anverso del cheque, es decir, al frente, y al endosarlo debe poner otra firma con el objeto de quien lo recibe pueda confrontar la identidad de ambas firmas. El cheque de viajero se emite en moneda de circulación internacional, pero al ser cobrado normalmente se paga en la moneda del lugar donde se cobra, al cambio del día. Generalmente, el tomador, además de pagar al banco que lo pone en circulación el valor del título, paga una comisión bancaria por este servicio. El cheque con Ahora, el cheque con provisión de fondos o cheque limitado es un título de valor que funciona en forma similar al cheque de viajero, pero en este caso el tomador de los cheques puede librarlo por cantidades inferiores a las fijadas en cada formulario. El formulario que se está presentando no encontré un parecido, pero puede ser como un ejemplo.
La entrega de un formulario equivale a la certificación por parte del banco emisor que hay fondos suficientes para cubrir el cheque, pero hasta la cantidad máxima fijada en su texto durante el tiempo de circulación. El tomador puede librar el cheque por una cantidad inferior a la fijada en el formulario, si no necesita hacer uso de la cantidad total. Su utilidad de este cheque radica en que puede emplearse para negocios en los cuales no se conoce exactamente la cantidad que va a necesitarse, pudiendo proveerse al interesado de formularios hasta por cierto valor que pueda eventualmente utilizar. Y por último tenemos el cheque circular, el cual es una orden o funciona como una orden de pago dada por un banco a sus sucursales a favor del tomador del título que la contiene. En consecuencia, el banco librador es el responsable del pago del cheque, por lo que los endosantes no contraen responsabilidad alguna. El documento debe contener los nombres y direcciones de las sucursales del banco librador a las cuales va dirigida la orden, o sea, los establecimientos obligados a pagar. El plazo de cobro es de 6 meses a partir de su emisión, es decir, el vencimiento para el cobro no es similar a los de los demás cheques que se había establecido. El vencimiento es diferente porque el tenedor del título o quien va a realizar el cobro tendrá 6 meses para realizar dicho cobro. Y el endoso de este cheque circular causa el efecto de transferir al endosatario la propiedad de la provisión de fondos constituida por el tomador en el banco librador.